El acompañamiento del Espíritu Santo. Durante uno de mis primeros encuentros con el Espíritu Santo, tuve una experiencia maravillosa con Él, donde expresó a lo más profundo de mi corazón algo como: yo soy el que tengo comunión contigo, me dijo. Y con la velocidad eh, y como la velocidad del mismo viento, siempre estoy ahí. Y me llevó a segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Yo pensé y expresé en lo más profundo de mi corazón: así es. El Espíritu Santo, amigos, hermanos y ministros, es el que se comunica, que tiene comunión contigo y conmigo. Le pregunté: ¿cómo puedo tener comunión contigo, pero no con el Hijo? Y él respondió: exactamente así debe ser. Yo estoy aquí para ayudarte en tus oraciones al Padre y estoy aquí para ayudarte a orar al Hijo. Inmediatamente todo mi concepto de la oración cambió. Es como si se me hubiera dado una llave maestra, una llave divina que abría las puertas del cielo. Desde aquel momento tuve un amigo personal que me ayuda a hablar con el Padre en el nombre de Jesús. Literalmente, Él me llevó a arrodillarme en una posición de humillación y fue fácil comunicarme con el Padre. ¡Qué comunión! ¡Qué intimidad! Eso es lo que el Espíritu Santo expresa, su comunión. Y que la comunión, como en un estudio pasado, significa amistad, significa intimidad, significa participación mutua, significa el compartir mutuo o el compartimiento mutuo, significa compañía, camaradería, amistad. Permítame explicarle. No hay súplicas ni peticiones en la comunión como la hay en oración si no está la presencia del Espíritu Santo. Si yo pregunto: por favor, ¿me puedes traer algún alimento? Eso es una petición. Pero la comunión con el Espíritu Santo es mucho más personal. ¿Cómo estás hoy? Vamos a desayunar juntos. Eso es comunión. Eso es intimidad. Recuerda, no hay peticiones egoístas en la comunión, en la intimidad, solo amistad, amor y camaradería. Yo comencé a esperar por el Espíritu Santo antes de orar. Yo decía: amado Espíritu Santo, diríjame, guíeme en este devocional, guíame en esta oración, guíame en esta comunión. La Biblia dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Cuando no sabemos qué decir, Él viene en nuestra ayuda. Y aquí está la importancia de estudiar la palabra, porque es que Él nos guía, es conforme a lo establecido en las Escrituras. Si tú y yo no leemos la palabra, no la estudiamos, estamos mm, totalmente vacíos. Dice, he aquí, está próximo, el Espíritu Santo siempre está ahí próximo a llegar, siempre está ahí próximo a actuar, siempre está ahí próximo a ayudarnos, a orientarnos. Pero es necesario tener en cuenta lo que dice San Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñar las escrituras, estudiarlas. Hay que estudiarla porque el Espíritu Santo se fundamenta en la palabra, en la escritura, en las sagradas escrituras. ¿Para qué? Para orientarnos, para ayudarnos, para dirigirnos. El Espíritu Santo es el único maestro de la Biblia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo acompañando o acompañado o acomodando más bien lo espiritual a lo espiritual, según lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13. El acompañamiento del Espíritu Santo tiene que ver con ese tú a tú con Él. En mi primer encuentro con el Espíritu Santo, comencé a conocer que Él era el gran maestro, el que me guiaría a toda verdad. Es por eso que le pregunté, por hice una cantidad de cuestionamientos y aún creyendo que iba a ser incómodo, pero sentí que él no se enfadaría con mis preguntas sinceras. Dentro de ello es de aclarar y con él muchísimas inquietudes y así lo he hecho, lo hice y lo sigo haciendo. Es por eso que le pregunté, por favor, ¿me puedes decir qué significa esta escritura? Pero todavía yo deseaba aprender. ¿Quién eres tú? Le dije. ¿Y por qué eres tan diferente? Me gustaría saber a qué te pareces. Aquí es donde él me reveló y fue que me dijo que él es una persona poderosa y como una niña al mismo tiempo pude cuestionar, preguntar y no me dejó con la pregunta, no, él me dio la respuesta. Me dijo, cuando hieres a un niño, este se alejará de ti. Cuando amas a un niño, se sentirá bien cerca de ti. Cuando vas a, a comprar algo y si eres bien recibida y atendida, tú volverás a ese lugar. Así fue como comencé a acercarme a él. Percibí que él era bondadoso y sin embargo poderoso también. Como una niña, él siempre desea estar muy cerca de aquellos que lo aman. Como una niña me acerqué por eso, porque él siempre está ahí
con aquellos que le muestran amor. ¿Has visto a un niñito o una niñita asido o tomado de la falda de su madre o los pantalones de su papá? Donde quiera que van los padres, el niño se agarra de ellos y los sigue. Es una señal segura de que los niños son amados y cuidados. Así es con el Espíritu Santo. Él está cerca de aquellos que lo aman. ¿Cómo fue posible que el gran evangelista Charles Finney pudiera predicar el evangelio y la gente caer bajo el poder confesando sus pecados? ¿Cuál fue el poder que cayó cuando Juan Wesley se paró en las sepulturas y abrió su boca para predicar? Fue la persona del Espíritu Santo que acompañó su ministerio. En algunas ciudades, eh, países, se predica en una conversación en cuanto al Evangelio completo. Y se habla de que en cierta ocasión, específicamente en la ciudad de Nueva York, Kathryn Kuhlman acababa de predicar en una convención de los hombres de negocios del Evangelio completo. La llevaron por la cocina a un ascensor para evadir la multitud. Los cocineros con sus gorros y delantales blancos no tenían ni idea de que se estaba llevando a cabo una reunión y nunca habían oído de la señorita Kuhlman. Ellos ni aún sabían que ella estaba pasando por allí. Y lo próximo que pasó fue que cayeron al piso en el momento en que ella pasa. Perdón. ¿Por qué? Kathryn Kuhlman no oró por ellos, solo caminó por allí. ¿Qué pasó? Cuando ella salió de la reunión parecía como si el poder de la presencia del Espíritu la acompañara. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es lo que usted puede interrogar, como lo hice yo. Es el poder del Señor. Ese poder llegó a ser más evidente para mí cuando comencé a orar en mi habitación, a solas, donde día tras día, horas tras horas, levantaba mis manos, me postraba y le decía: amado Espíritu Santo, mi familia está en contra, mis hermanos, tenía pocos amigos, pero necesitaba la compañía del Espíritu Santo. Y comencé a buscarle de una manera insaciable. Y aún le expresaba palabras de amor. Y aún le decía: yo necesito conocerte, porque como tú eres diferente al Padre y al Hijo. Inmediatamente Él me mostró y me dio a conocer cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando fue apedreado, y me dijo: Esteban vio al Padre y al Hijo, y yo estaba en él. Tres individuos distintos. El Espíritu Santo fue quien le dio a Esteban el poder para soportar el sufrimiento. Jesús era el que esperaba la llegada de Esteban y el Padre era el que estaba sentado en el trono. Y se puede leer en Hechos capítulo 7, el versículo 54 al 56, donde el Espíritu Santo eh, también me dio a saber y a entender
que él fue quien le dio a Moisés el poder para libertar a los hijos de Israel. Él era el poder en la vida de Josué. Él era la fuerza detrás del viento que dividió el mar rojo. Él era la fuerza poderosa que derrumbó las murallas de Jericó. Él era la energía detrás de la piedra con que David hizo caer a Goliat. El Espíritu Santo. Él era la fuerza en la vida de Samuel, en Elías y en Cristo el Señor. Jesús, aquí en la tierra, fue un hombre total. Sin embargo, la escritura es clara que Jesús no se movía sin el Espíritu Santo. Él no predicaría sin el Espíritu Santo. Él no ponía manos no ponía manos o expresión sobre los enfermos sin el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús al comenzar su ministerio. Pero cuando me han ungido, cuánto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, según Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Qué pasó cuando Jesús regresó al Padre? De repente los discípulos tenían tal comunión con el Espíritu que su vocabulario completo cambió. Ellos comenzaron a decir que el Espíritu y nosotros eran testigos de su resurrección. Él vino a ser parte de cada acción de sus vidas. ¿De quién? De la vida de los discípulos. Ellos estaban en comunión total, trabajando juntos para el Hijo. Que había en la vida del apóstol Pablo que le dio poder para soportar el sufrimiento. ¿Quién le dio poder? El Espíritu Santo. Y que había en la vida de Pedro, que aún su sombra sanaba a los enfermos, era el toque del Espíritu Santo. David Wilkerson relata que fue a ver a a una mujer de Dios llamada la Madre Basilea Sklint. Él dijo que al momento de entrar en la sala, él pudo sentir la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ella amaba al Espíritu Santo y los que lo aman conocen su presencia. Aquí quiero hacer un paréntesis para dar a saber como testimonio que en la finca y en mi casa sucede algo muy particular. Son lugares, la finca es un lugar de negocio en el sentido de que se arrienda para grupos y familias, incluyendo las iglesias cristianas. Y sucede que como ese lugar, a pesar de que entra toda clase de personas, cristianas y no cristianas, con condiciones de comportamiento y manejo, se arrienda. Allí oramos y hemos entregado ese lugar al igual que nuestro apartamento, donde le entregamos abiertamente al Espíritu Santo estos lugares y siempre lo hemos tomado como casa y finca de oración. La presencia de Dios es única y particular con cada persona que entra, porque aún orando le decimos que sea Él quien lleve la gente a la finca de negocio. Y el Señor lleva a la gente, pero desde que la gente
y los grupos familiares llegan allí a hospedarse semanas, fines de semanas, puentes. Todo mundo expresa sobre la paz que se respira en ese lugar. El que va enfermo sale sano. El que va con insomnio allí duerme. Y es la paz que la gente no quiere irse de ese lugar. Y supuestamente vuelven. ¿Quién está allí? El que mora en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Todo para su honra y para su gloria. Cuando nosotros le entregamos aún los lugares que habitamos y vivimos, es donde el Espíritu Santo, si le permitimos, Él se encarga de descontaminar y de habitar libremente también en el lugar, literalmente hablando, donde vivimos, en el lugar donde nos hospedemos, en el lugar donde vayamos, tener presente al Espíritu Santo porque Él es nuestra compañía. Eh, el reconocer esa voz de Dios mediante el Espíritu Santo es muy importante. Cuando Jesús estaba en la tierra y los discípulos tenían un problema, ¿a quién se volvían? Ellos iban al Hijo y preguntaban, ¿qué haremos? Y Jesús los instruía mediante la presencia del Espíritu Santo en él. Pero cuando Cristo regresó al Padre, no los dejó solos. Jesús les dijo, el Espíritu Santo os guiará, Él os consolará. O sea, el Espíritu Santo es el defensor. Y les dijo, Él os aconsejará y os recordará las cosas que yo os he dicho. Él os hablará de mí. Pedro y Juan ahora decían, maravilloso Espíritu Santo. Pablo habló de su comunión. Después que Pedro tuvo su visión en la casa de Simón el curtidor en Jope, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Hechos capítulo 10, versículo 19 y 20. Pedro reconoció la voz del Espíritu Santo. Y ese fue el principio de la predicación del Evangelio a los gentiles. ¿Cómo se convirtió el eunuco etíope? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos capítulo 8, versículo 29. Felipe reconoció la voz del Espíritu. Déjeme decirle que estos episodios bíblicos, comenzando mi vida cristiana, me llamó muchísimo la atención y también pude experimentar, recién convertida, llevo 32 años en mi vida cristiana y comenzando mi vida que fui llamada a los caminos del Señor mediante un sueño que al despertar eh, vino con mi ser en lo más profundo de mi corazón. El Espíritu Santo colocó hambre, una necesidad indispensable del Espíritu Santo en mi vida, una necesidad de conocer a Jesús, esa necesidad de conocerlo mediante los evangelios, esa necesidad la puso el Espíritu Santo, ese interés, esa pasión ferviente por conocer a Jesús mediante en los evangelios. Y algo que me impactaba y empecé a aclamar es que quería
escuchar la voz de Dios mediante su espíritu dentro de mi ser. Pero no solamente se quedó en mi deseo, sino que comencé a buscar la presencia de Dios para que después de ser bautizada con el Espíritu Santo, después de pedir géneros de lenguas y ser aún complacida, comencé a anhelar y a buscar y a pedir fervientemente el que el Espíritu Santo me hablara, que Dios me hablara mediante su Santo Espíritu. Y me metía en ayunos, en oración, en vigilia, hasta que un día el Espíritu Santo habló a mi vida. Y el escuchar esa voz, nunca olvidaré cuando habló por primera vez a mi corazón. Y me dijo en una voz pausada, en una voz baja, me dice: lo que tú quieres, yo lo tengo, pero humíllate más. Y me enseñó a postrar mi corazón, a rendir mi corazón, porque nos podemos postrar literalmente, corporalmente, pero aquí la humillación es desde la parte interior, desde la parte del corazón. Y desde ahí comencé a escuchar la voz del Espíritu Santo a mi corazón. Aquí vemos en cuanto a cómo Felipe reconoció la voz del Espíritu. La voz del Espíritu no es de confusión, al contrario, se distingue, se diferencia. Cuando Felipe reconoció la voz, no fue Dios el Padre que le habló, tampoco Dios el Hijo. Fue Dios, fue Dios el Espíritu Santo. Él es una persona con voluntad y en ese momento estaba haciendo la obra del Padre. ¿Quién? Felipe, frente a la tarea que le mandaron de evangelizar al etíope. Yo creo que el pecado más grande en contra del Espíritu Santo es contristarlo, lo cual incluye negar su poder y presencia. En ningún lugar en la Escritura puedes hallar las palabras: no contristéis a Dios el Padre, o no dice: no contristéis a Dios el Hijo. Pero a través de la Biblia tú encuentras que está la expresión: no contristéis al Espíritu Santo. Dios le dijo a los hijos de Israel en el desierto: vosotros hicisteis enojar mi espíritu. Él no dijo: vosotros me habéis contristado, ¿cierto que no? Dios el Hijo miró a los fariseos y dijo: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Lucas capítulo 12, el versículo 10. La persona del Espíritu Santo es distinta en la deidad. Él es tierno, es sensible, pero porque Jesús nos lo dio a ti y a mí, porque Jesús nos lo dio a ti y a mí, Él no nos va a dejar. El Espíritu Santo siempre, siempre está interesado en ayudarnos. El Espíritu Santo es un caballero. Él no entra en tu cuarto hasta que lo invites. Él no se sienta mientras no se lo pidas. Y Él no te habla hasta que tú le hables a Él. ¿Por cuánto tiempo esperará? ¿Por cuánto tiempo esperará el Espíritu Santo hasta que tú le hables a Él? Pueden ser meses, aún años.
Él solo esperará y esperará. Mi amigo, mi compañero, tú nunca de esa manera, apartado de Él, conocerás su poder. Nunca conocerás su presencia hasta que vayas y te sientas y te sientes a su lado y digas, amado o maravilloso o amigo, Espíritu Santo, dime todo acerca de Jesús, porque Él es el que nos da a saber quién es Jesús. Él es el que nos da la sabiduría para entender las escrituras. Una persona que conoce la presencia del Espíritu Santo siempre glorificará y magnificará a Jesús. Siempre lo hará. Cuando tú conoces el Espíritu en verdad, glorificarás a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de ti glorificará a Dios, el Hijo. Es automático. Solo Jesús es glorificado en una vida llena del Espíritu. Cada acción de tu vida refleja de que llenas tu vida. Si tú llenas tu vida de periódicos, hablarás noticia. Si de novelas, hablarás de novelas. Pero si estás lleno del Espíritu y su presencia te absorbe, buscarás a Jesús y no glorificarás a ningún otro sino a Jesús. Si Dios el Padre y Dios el Hijo demostraron su amor por el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos hacer menos esto? Dios lo amó tanto que castigó a los hijos de Israel por su desobediencia, por lo cual se le volvió enemigo, según Isaías 63:10. Dios no permitía que un sacrificio o aún las oraciones de Moisés pudieran obtener perdón para el pecado contra el Espíritu Santo. La experiencia vemos en cuanto al alto costo de mentir. Y aquí es de hablar sobre la experiencia de Ananías y Zafira. Está clara en lo que les pasa a los que desprecian al Espíritu. La pareja vendió una propiedad y solo dio una pequeña porción de lo que pertenecía a Dios. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que ministrases, para que mintieses al Espíritu Santo? Está en Hechos 5:3. Ananías murió al instante. A las pocas horas su esposa vino y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí que a la puerta a los pies de los que, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Dice Hechos capítulo 5, versículo del 7 al 10. Amigos, hermanos y ministros, pecar contra el Espíritu es peligroso. Si tú no entiendes la obra del Espíritu, no hables de ella. Es mejor quedarse callado, guardar silencio. Tú y yo necesitamos pedirle que se haga el cargo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el que ha sido enviado para estar contigo y conmigo, para estar contigo y en ti, para siempre. Puedes conocerlo y tener comunión con Él. Y mientras más comunión tengas con Él, más grande viene a ser Jesús para ti y más amoroso también. Cristo dijo, pero cuando venga el Consolador, el Defensor, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Así que
Si deseo saber acerca de Jesús, tengo que ir al Espíritu Santo. Jesús lo dijo y él sabía lo que estaba diciendo. En el Antiguo Testamento Moisés podía ir al Padre. En el Nuevo Testamento los discípulos podían hablar con el Hijo. Pero cuando tú y yo tenemos una necesidad, ¿a dónde debemos volvernos? Al Espíritu Santo. Él es una persona y Él está esperando ahora mismo que tú lo recibas en tu vida. Buscando su presencia, tú descubrirás el secreto de los grandes hombres y mujeres de Dios. David dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. Él sabía muy bien lo que había pasado cuando el Espíritu dejó a Saúl. ¿Quién? David sabía. Pablo también nos dijo que anduviéramos en el Espíritu, viviéramos en el Espíritu, oráramos en el Espíritu. Pedro y Felipe hablaron con él y también Cristo. ¿Ve? Así que es tiempo de comenzar. Tú preguntas, ¿cómo comienzo? Realmente es muy simple. Puedes comenzar diciendo: Espíritu Santo, ayúdame a orar ahora. Eso es exactamente lo que Él desea que hagas. La Biblia dice que Él ora por ti con gemidos indecibles. Y cuando tú empiezas, sentirás que tu carga es quitada. Tendrás un compañero de oración que te guiará directo al trono de Dios. Y que son oraciones seguras que llegan ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te enseña a orar no en en tu estilo por iniciativa tuya, sino en el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona muy amable. Él desea ser tu amigo más querido y Él está esperando para llevarte más cerca de Jesús. Cristo dijo: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. San Juan 16, 7. Luego Él dijo: ¿quién? Jesús dijo del Espíritu: Él os guiará a toda la verdad y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, versículo 13 y 14. Y no solo eso, Él te preparará para la venida del Señor, para que estés listo cuando suceda. Cuando suceda que el arrebatamiento de la iglesia, que tú y yo formemos parte de ese grupo selecto que un día no muy lejano parte con Cristo, donde el Espíritu Santo es el encargado de entregarnos a Jesús en el momento, en un lugar que son las nubes. Allí, si todavía estamos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y que los que murieron en Cristo resucitarán primero. El Espíritu Santo está esperando. Él desea que comiences una nueva relación de persona a persona, porque Él es el compañero fiel, el compañero de siempre, el compañero permanente. Amén. Bendiciones, bendiciones.